Buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. En esta jornada hermosa en Montevideo, el cielo está soleado, 18 grados la temperatura en estos momentos en Capital. Momento de repasar el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y veremos que en esta jornada la temperatura máxima va a ser 20 grados, sin lluvias, el cielo estará claro con algún periodo de nubosidad, pero bueno, básicamente claro. Mañana sábado 9 de diciembre, 10 y 24 las temperaturas extremas para el área metropolitana, el cielo estará algo nuboso y seguirá así el domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, 14 y 24 grados las temperaturas extremas y también el cielo estará soleado con alguna nube por allí, pero un fin de semana disfrutable si hablamos del tiempo. ¿Qué tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana? Varios temas y uno que tiene que ver con este veto que se analizó en la Asamblea General, este veto presidencial sobre Casa de Galicia, los créditos laborales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, defendió el veto presidencial y dijo que no hay argumentos para que los exfuncionarios demanden al Estado. Según Mieres, los trabajadores ya tuvieron y gozaron de un seguro de paro especial de 18 meses, extremadamente especial, así lo dijo Pablo Mieres. En otro orden, también el presidente Luis Lacalle Pou estuvo hablando en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. El presidente insistió en la necesidad de modernizar el bloque regional y también de avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques regionales y con China. El presidente destacó el rol de Lula da Silva, pero dijo estar convencido de que no hay voluntad para negociar con el gigante asiático. Esto lo vamos a ver además en parte de su discurso más adelante. El Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo firmaron un convenio para realojar a familias que están integradas por más de 60 niños, niñas y adolescentes en el asentamiento 1 de Mayo y que viven al margen de una cañada. Como dijimos, este acuerdo es para realojar a estas 39 familias. Y también hablamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que definió un aumento del 3% del precio del boleto suburbano. La resolución representa un aumento de entre 2 y 4 pesos en los boletos, según la distancia, y se trata del segundo aumento de este año 2023. Esto además, recordar que estamos en el marco de un paro general de 24 horas para el transporte interdepartamental que se cumple hasta la próxima medianoche. Y después de las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con la psicóloga y docente Margarita Freyga para hablar sobre una investigación que ella hizo en el marco de este Día Mundial contra la Explotación Sexual Infantil y Adolescente. Fraga hizo una investigación sobre el análisis de las respuestas de un test en niños y niñas víctimas de maltrato, cómo lo viven y cómo se puede visualizar desde los adultos. Algunos de los temas que tenemos para compartir. Y ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para saber por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en las redes en tiempo real. Les contamos que General Hornos, entre Coronel Boloñese y Esmeralda, va a estar cortado hasta el 20 de diciembre. Maciel, entre Piedras y Rambla, 25 de agosto hasta las 5 de la tarde por varias tareas. Luis Lamas entre Félix Buxareo y José Osorio. Esto será hasta el mediodía, no se va a poder circular. Y Ana Monterroso entre Polié y Acevedo Díaz hasta las 2 de la tarde. Les recordamos que Carlos Quijano entre Avenida 18, esquina 18 de julio, va a estar cortado hasta el domingo en la noche por obras de señalización de la ciclovía de 18 de julio y la Intendencia exhorta a no dejar vehículos estacionados en la zona y porque los que se encuentren allí estacionados van a ser trasladados a zonas cercanas. Y bueno, quienes tengan alguna inquietud sobre esto, llamar al 1950 4000 opción 1 para conocer finalmente la ubicación. Viene comenzando el desarrollo informativo, sigue dando que hablar lo que es el veto presidencial sobre el proyecto de ley de créditos laborales para ex trabajadores de la mutualista Casa de Galicia. El ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que no hay argumentos para que el ex personal de Casa de Galicia inicie demandas contra el Estado. Mire, sostuvo que quienes trabajan en la mutualista, que quienes trabajaban en la mutualista, tuvieron un seguro de paro especial de 18 meses, que el resto de la gente despedida no tiene. No creo que haya
digamos, argumentos o fundamentos para que se establezcan reclamos ante el Estado. Para empezar, porque hay algo que hay que decirlo y que se ha confundido mucho. La Casa de Galicia no la cerró el gobierno uruguayo, la cerró la justicia. Lo que ha hecho el gobierno es buscar un camino de la mejor salida posible para una empresa que estaba recontrafundida, y cuando en un país hay una empresa que está recontrafundida, los trabajadores tienen costos inevitables. Y en este país, para los trabajadores de Casa de Galicia, hubo soluciones que no hay para trabajadores de otras empresas que se funden. Tuvieron un seguro de paro extremadamente especial que no tiene ningún trabajador que es despedido o que se queda sin trabajo porque la empresa cierra. Que en comparación, lo que ha pasado con los trabajadores de Casa de Galicia es bastante menos grave que lo que ha pasado con cualquier trabajador que queda en la calle, ¿no? Y las repercusiones también siguen en el Parlamento, porque el diputado independiente, ex cabildante, Eduardo Luz, dice que esta situación del veto quedó firme tras la intervención de la Asamblea General. Sin embargo, la diputada frente amplista Lucía Echeverri sostiene que el veto recién quedaría firme 30 días luego de corrido el plazo de la convocatoria de la Asamblea General, si no se convoca a una nueva sesión. El artículo 138 establece la necesidad de 3/5 de presentes de cada Cámara, sesionando en la Asamblea General, para aprobar o para rechazar el veto. Si bien no logramos nosotros los 3/5 para levantarlos, pero el oficialismo no pudo reafirmar las observaciones del presidente de la República. Nosotros entendemos que corresponde, tal cual lo establece la Constitución, aplicar el artículo 139, el que establece un plazo de 30 días en el cual, transcurrido el mismo, queda la aprobación tácita o, en su defecto, convocar una nueva Asamblea General. Pero bajo ningún punto de vista es la interpretación de decir quedó aprobado. El veto quedó firme ayer y el 139 que habla de los 30 días que el Gandini y otros senadores invocan, están equivocados porque el 139 está pensado, además lo dice el texto, para cuando la Asamblea se convoca y no se reúne. Entonces, si la Asamblea se convoca y los legisladores no van a la Asamblea, o van algunos y no se llega al quórum mínimo para funcionar, bueno, hay que poner un plazo para resolver el tema. La gerencia de ACE inició una investigación administrativa tras la muerte de un joven que llegó al hospital con disparos de bala y que murió luego de estar 2 horas y media esperando ser atendido, esperando un traslado. El gerente general de ACE, Eduardo Henderson, dijo que el resultado de la investigación estará dentro de pocos días, pero que es una situación que puede repetirse. El jueves, un joven de 24 años con varias heridas de bala fue trasladado por un patrullero al Hospital del Cerro, pero no fue intervenido quirúrgicamente en el lugar, ya que ambos cirujanos presentes se estaban abocando a la atención de otra operación urgente. Luego de 2 horas y media de espera en la que se lo intentó trasladar al Hospital Maciel, pero tuvo la negativa del centro asistencial, murió en el Hospital de Clínicas, donde sí recibieron al herido. El gerente general de ACE, Eduardo Henderson, explicó por qué no se logró el correcto traslado. Por un lado, discusiones con respecto a si era que había que trasladarlo o no, si estaba en condiciones o no. Esto nos da a nosotros la posibilidad de hacer varias investigaciones. Por un lado, el Hospital Maciel hizo una investigación administrativa. El Hospital de Clínicas, el doctor Villar me comunicó hoy que está iniciando una investigación administrativa en el hospital. El SAME también. Y nosotros desde la Gerencia General determinamos que lo que se hace es nombrar una comisión que haga un procedimiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista ético. Esta es una situación que yo les quiero decir que es factible de que no solo que ocurriera, sino de que puede volver a ocurrir. Henderson entiende que no hubo falta de protocolos, aunque quizás deban modificarse, y que no hace falta más personal ni más infraestructura en el Hospital del Cerro. La respuesta del Maciel es lo que estamos viendo realmente en qué condiciones estaba. Nosotros tenemos la certeza de que no estaban, como podía ocurrir, con varios heridos, con varias operaciones al mismo tiempo. No era esa la situación. O sea que podría, además de caber una sanción por la actuación de los profesionales en el Hospital del Cerro, también por la respuesta del Hospital Maciel. También las repercusiones que pueden ocurrir, pueden tener repercusiones el SAME, el Hospital Maciel y el propio Hospital del Cerro. Se está desarrollando en esta jornada un paro de transporte interdepartamental
fijado por el despido de 4 trabajadores en la empresa Agencia Central. Para la UNOT esto es por persecución sindical. Pero también otra información que tiene que ver con el transporte. A partir de este domingo va a aumentar el precio del boleto suburbano en el entorno de 3%, es decir, entre 2 y 4 pesos según la distancia. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que la decisión responde a los convenios salariales con los trabajadores. Es el segundo aumento del año en las líneas suburbanas. Los nuevos precios fueron enviados por las autoridades de la cartera a las empresas del transporte suburbano y resta ahora que el presidente de la República firme el decreto. En las próximas horas, como dijimos, comenzarán a regir estos nuevos costos que también comprenden los viajes hacia algunas zonas de Canelones. Y vamos ahora a hablar de la actuación del presidente en la cumbre del Mercosur. En su discurso, Luis Lacalle Pou valoró la firma de un tratado de libre comercio entre el bloque regional y Singapur. Sin embargo, instó al resto de los presidentes a que definan si están dispuestos a que Uruguay avance hacia un TLC bilateral con China. Dijo estar convencido de que no hay voluntad de negociar en conjunto y afirmó que Uruguay no se propone abandonar el bloque regional. El presidente Xi Jinping fue clarísimo, dijo, estoy para acelerar la asociación de libre comercio con Uruguay. Y en la declaración dice textualmente, por otro lado, ambas partes están dispuestas a promover el diálogo en materia de libre comercio entre el Mercosur y China. Y yo lo que quiero es que se nos diga la verdad, no porque se nos engañe, sino porque diga cuál es la voluntad de los países. Yo creo que no hay voluntad de avanzar un libre comercio con China. La verdad, como Mercosur. Creo que es más, bueno, vamos a aguantar y vamos todos juntos en no avanzar. ¿Qué se nos dice en China? Es, nosotros necesitamos que los otros países del Mercosur no se opongan. No quiero entrar con bombos y platillos, vamos arriba a Uruguay y negocien. Simplemente que no se opongan. Y todos sabemos que los respectivos servicios exteriores han hablado con China para alertar que no sería bien visto que Uruguay avance bilateralmente. Uruguay tiene la vocación de participar y pertenecer al Mercosur, pues no podemos agarrar el Uruguay, cargarlo al hombro y llevarlo al otro lado, aparte no queremos porque nos encanta. Somos bendecidos en esta región. Y tenemos esa visión que se mencionaba más temprano, la vocación de fortalecer el Mercosur. Pero no es esa contradicción entre fortalecer el Mercosur y no negociar con el resto del mundo. El Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo firmaron un convenio para realojar a 39 familias del asentamiento 1 de Mayo. El realojo que complementa el realojo del asentamiento 22 de Mayo permitirá atender la situación de todas las familias que viven sobre la margen de una cañada. El asentamiento 1 de Mayo se encuentra ubicado entre las calles Camino Domingo Arena, Guzmán Papini y Capitán Tula. El barrio sufre constantes inundaciones a causa de las lluvias, por lo cual la Intendencia realizó un relevamiento de las familias de la zona. El relevamiento determinó que 39 familias compuestas por más de 60 niños, niñas y adolescentes viven al margen de la cañada y han sido afectadas por sus crecidas en numerosas oportunidades. En mayo, la Intendencia envió una carta al ministro de Vivienda, Raúl Lozano, para compartir la preocupación por la situación que atraviesan estas familias y buscar una solución conjunta a la situación. Tras diversas negociaciones, la Intendencia puso a disposición 2 padrones que se ubican en Burgues y Julio Suárez. En tanto, el Ministerio se comprometió a invertir 122 millones de pesos para el realojo de las 39 familias a través del Plan Juntos. Las obras comenzarán a principios de 2024 y finalizarán a fines de ese año. El realojo del asentamiento 1 de Mayo se produce en coordinación con los del barrio 22 de Mayo, donde ya se realizaron diversas obras, como mejora de caminería y asfaltado en la calle que rodea la policlínica del barrio, la limpieza de 140 metros de cunetas y la colocación de 200 metros lineales de asfalto, obras de refacción en el salón comunal. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una reunión del Consejo Superior tripartito integrado por trabajadores y también empresarios para realizar un primer abordaje sobre la productividad. Mientras el empresariado planteó que la productividad se debería medir por empresa, el PIT-CNT entiende que se puede negociar en la medida que se repartan los resultados positivos generados por productividad.
Desde el punto de vista del lado empleador, para nosotros la productividad se tiene que medir por empresa. Eso es un tema que sí lo hemos manifestado, lo volvemos a manifestar ahora, porque dentro de un mismo sector, dentro de una misma rama o el mismo sector, hay empresas muy distintas. Incluso dentro de la misma empresa a veces es difícil porque hay sectores dentro de la empresa que la productividad hay que medirla en forma distinta. Entonces, como ustedes podrán ver, es un tema muy amplio. Nosotros somos amigos del aumento de la capacidad productiva del trabajo y lo asociamos, digamos, a un proceso que tienda a diversificar la matriz productiva, a que aumenten, digamos, procesos de trabajo de mayor calidad, más sofisticados desde un punto de vista tecnológico, a que hayan políticas activas para promover el trabajo de calidad y naturalmente que eso tiene un impacto positivo en la productividad. Y nosotros partimos de la base que en tanto los actores estén dispuestos realmente a compartir la información y a repartir los resultados positivos que tiene una mejora de la capacidad productiva del trabajo en los consumidores, en calidad y precio, en las empresas, porque ellas están por la rentabilidad, pero también en la parte trabajadora, si no, en definitiva no avanzamos en redistribución de la riqueza. Nosotros somos hinchas de abrir procesos de estudio, de trabajo y de poner el hombro en ese sentido. Los senadores Frente Amplistas, Óscar Andrade y José Núñez, presentaron un proyecto de ley para regular aspectos del despido de personal de la actividad privada. El texto plantea la obligatoriedad de que los despidos se notifiquen por escrito, explicitando la causa con antelación. En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que está pendiente la modificación de las normas sobre despido, que entienden son fragmentarias y no establecen obligación para el empleador de exponer la causa del cese. El texto establece la obligatoriedad para el empleador de notificar al trabajador del despido por escrito y explicitando la causa con cierta antelación, con consecuencias en caso de incumplimiento, como indemnización doble. El plazo mínimo para la notificación es de 15 días. Desde la fecha del aviso, el trabajador tendrá derecho a contar con una licencia de 6 horas semanales sin pérdida de retribución para buscar un nuevo empleo. Ello sin perjuicio de mantener las normas vigentes en cuanto a los despidos especiales que disponen ya una indemnización superior a la tarifada. Los trabajadores no podrán ser despedidos sin causa justificada, dice el texto, que considera causas justificadas aquellas derivadas de la capacidad o conducta del trabajador, de las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. La iniciativa será remitida a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado. El Sindicato de Trabajadores de Fiscalía expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones de la ex fiscal Gabriela Fossati sobre el trabajo de la Unidad de Víctimas y Testigos. Para el gremio es preocupante el nivel de desconocimiento y de profunda ignorancia que tiene la ex fiscal sobre el rol que cumple esta unidad y de otros organismos públicos. En una entrevista radial, Fossati aseguró que no veía el sentido para la existencia de la Unidad de Víctimas, ya que no cumple ningún rol dentro de la Fiscalía, y afirmó que sus tareas podían ser asumidas por el ITF, el Instituto Técnico Forense, o el Ministerio de Desarrollo Social. Solo se comprende una afirmación como la de la doctora Fossati si tomamos en cuenta que la misma, siendo fiscal, no generó una estrategia recurrente de intercambio con los profesionales de la unidad, obturando el derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas, dice el comunicado del sindicato. Además, con sus afirmaciones no solo denigra una de las funciones institucionales, como es la atención y protección de víctimas y testigos, sino que desconoce e indirectamente insulta el trabajo que a diario los trabajadores profesionales que integran la unidad de víctimas desempeñan en forma responsable y comprometida. Y seguimos hablando de trabajadores, pero en este caso de la Caja Profesional, que se manifestaron frente a la Caja y solicitaron la renuncia del directorio, luego de que el pasado 30 de noviembre resolviera incrementar 2% el aporte de los activos. Desde el colectivo de profesionales independientes entienden que la medida es una provocación luego de que fracasara una ley express en el Parlamento para atacar justamente el déficit que tiene la Caja de Jubilaciones Profesionales. Este directorio, amparado legalmente en un artículo de la ley 20.130 recientemente aprobada, Ley de Seguridad Social, unilateralmente decide, a pesar de todo ello,
aumentar el aporte de los activos. La medida que toma este directorio la interpretamos como una provocación a los afiliados, que además tiene la gravedad que sortea mecanismos democráticos, a pesar de que hay un artículo en la ley 20.130 que los ampara. La irritación es máxima. En la mitad de su periodo de actuación, van 2 años, le quedan 2 años más de actuación a este directorio. Nos pone en esta situación en la cual no tenemos más remedio, obligados por las circunstancias. Vamos a dar una lucha durísima para que se vaya. Las autoridades del INAU concurrieron a la Comisión de Población de la Cámara de Representantes tras las denuncias del personal del organismo por situaciones graves en los centros de atención de 24 horas. La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, dijo que hay preocupación por la falta de respuestas del Estado a niños, niñas y adolescentes que no tienen garantizados sus derechos. Donde hay dificultades de recursos humanos para atender a esos niños, niñas y adolescentes, para tener condiciones básicas edilicias de infraestructura y también, sobre todo, en lo que pueden ser las puertas de entrada en Montevideo para niñas y varones, donde hay condiciones de hacinamiento, porque, bueno, cuando uno ve los datos, en el Uruguay hay un incremento en un 73% del año 2020 al año 2022, de oficios del Poder Judicial. Cuando hablamos de oficios del Poder Judicial que llegan a una institución como el INAU, son niños, niñas y adolescentes que tienen vulnerados sus derechos de alguna manera y que el Estado debe intervenir o algunas familias que han perdido su capacidad de cuidado. Por eso hoy también con el INAU hablamos de toda la situación de los centros de 24 horas, las situaciones donde el sindicato denuncia que hay dificultades en cuanto a trabajadores capacitados para atender a los niños, infraestructura, condiciones, niños, colchones, niños que duermen en el piso, en catres, donde no hay agua para bañarlos, donde está faltando una transposición de rubros de refuerzo por parte del MEF para cubrir gastos de funcionamiento que dificultan mucho a esta altura del año tener las condiciones básicas. Lustenberg dijo además que INAU tiene que resolver situaciones complejas en proyectos de tiempo parcial, creados para mejorar la vida cotidiana en territorio de niñas, niños y adolescentes con sus familias, porque allí se evita que terminen en centros de atención de 24 horas. Y este jueves se realizó el sorteo por la Copa América que se va a desarrollar en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. El sorteo deparó que Uruguay integre el Grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia. De esta forma, el equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa debutará el 23 de junio en la ciudad de Miami ante Panamá. El segundo partido de Uruguay será ante Bolivia el 27 de junio y cerrará el grupo ante la selección local el próximo 1 de julio. En caso de avanzar de rueda, Uruguay jugará ante el primero o segundo del Grupo B, que integran Brasil, Colombia, Paraguay y un país de la CONCACAF que aún no está definido. Para la diagramación de los cruces, Uruguay evitará jugar con Argentina hasta un eventual final del torneo. Y seguimos hablando de fútbol, pero esta vez volvemos al ámbito local porque Nacional empató 1-1 contra Montevideo City Torque en la última fecha del torneo Clausura. Con este resultado y las victorias de Cerro y de Fénix, se concretó el descenso del equipo ciudadano a Segunda División. Vamos a ver el show de goles de la última fecha. Vamos. Liverpool se quedó con la tabla anual al vencer 2-1 a River jugando en Belvedere. Thiago Vecino de penal a los 12. Abre la cuenta para el equipo de Baba, también de penal, y casi cayéndose Rubén Bentancur, el salteño, a los 36 del complemento. River iba a llegar al descuento por parte de Faustino Barone a 5 minutos del final. Liverpool llega con ventaja a la definición frente a Peñarol el próximo sábado en el Estadio Centenario. Continuamos con el repaso de la fecha número 15 del torneo Clausura. Cerro Largo se metió en Sudamericano y le ganó 2-0 al Deportivo Maldonado. Doblete del Toto Núñez a los 32. Y a los 14 del segundo tiempo en el estadio Uvilla de Melo. Danubio se quedó con el clásico, le ganó 2-0 a Defensor Sporting jugando en el Francini. El viruta Diego Vera a los 19 de la primera parte. Y en el inicio del segundo tiempo, en el primer minuto de la etapa complementaria, Sebastián Fernández coloca el 2-0 para el equipo de Mario Saralegui y también se metió en la Sudamericana. Fénix le ganó 2-0 a La Luz y mantuvo la categoría. Sebastián da Silva a los 27 del complemento.
y el segundo Guillermo Pereira, partido que se jugó en el Palermo. Así lo festejó el equipo de Capurro, que en la temporada 2024 seguirá en primera división, igual que Cerro, que fue al Roberto y le ganó a Racing 1-0 con este gol de Dylan Nandin a los 26 del complemento. Nacional y Torque empataron 1-1. Franco Catarocci abre la cuenta para los ciudadanos a los 16. Y el empate es de Gonzalo Carneiro a los 10 del complemento. Montevideo City Torque desciende a la Liga de Ascenso Profesional. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar con Margarita Frega para hablar sobre el impacto que tiene el maltrato y el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Ella hizo una investigación sobre este tema y vamos a hablar con ella de algunos de estos casos. El 7 de diciembre se conmemoró un nuevo Día Nacional contra la Explotación Sexual infantil y también de adolescentes. Y en este marco se presentaron algunos datos que tienen que ver con cómo se está trabajando el tema en nuestro país y las denuncias que llegan y sobre todo los casos además seguidos. Para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Margarita Fraga, quien es psicóloga, es docente, además tiene un fuerte trabajo en extensión universitaria por estos temas y además representa a la Universidad de la República ante el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, la CONAPES, que ayer presentó estos datos. Margarita, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Igualmente. Datos fuertes con cifras que a veces cuando nosotros las recibíamos decíamos, ¿qué son? 346, son 169 nuevos. Es decir, ¿cuál es tu primer comentario, primera lectura con estos datos que se dieron ayer de casos de denuncias de abuso sexual en Uruguay en niños, niñas y adolescentes? Bueno, vamos por un principio. En un principio, el abuso sexual en general tiene otros movimientos que no es la explotación. Es decir, si bien en el abuso sexual hay una cuestión de poder y de poner al otro como al niño, en este caso como un objeto, o niños y adolescentes. Por otra parte, la explotación tiene otra cuestión, pues es una mercancía, no es absolutamente una mercancía. Lo cual trae consecuencias mucho más fuertes, porque además es como un abuso reiterado, mucho más fuertes que un no se puede valorar que es más fuerte o que no, porque está la singularidad de cada caso. Claro, pero no es solo para un uso, digamos, personal, sino que además se lo trafica. Sí, es una cuestión, eso por un lado. Con respecto a los números son muy son pocos, en realidad, los casos que se ven, porque hay un punto de que eso es la punta de un iceberg. Abajo hay montones más. Los casos que se muestran son aquellos que se detectan, y detectar situaciones de explotación es muy complejo. ¿Por qué? Porque es un delito y se oculta. Eso, ¿por qué es tan difícil? Es un delito, se oculta. Se oculta. Entonces, si bien puede haber niñas en la calle, puede, sí, pero la mayoría se manejan desde otro lado, telefónicamente, por redes. Entonces, todo ese manejo que se hace es bastante más... muestra que hay algo que se puede ver, pero hay un montón que no se ve. ¿Y cómo le llega a la mayoría de los casos que presentó ayer la CONAPES? La mayoría hay equipos itinerantes que trabajan en todo el país, entonces que trabajan en territorio y con la gente que está trabajando en otras situaciones en territorio, digamos, escuelas, club de niños, todo eso es cuando se detecta. Se llama a estos equipos itinerantes que trabajan sobre esto y van buscando la forma de mejorar. ¿No se llama a la familia? Se puede llamar a la familia, pero primero hay que detectar muchas cosas. ¿Cuál es el adulto referente protector? Porque ¿quién protege a esto? Lleva un tiempo también destapar estas cosas porque hay que buscar muchas. Es un trabajo en red muy complejo.
muy complejo, porque hay que detectar quién puede ser un buen referente. También sucede en maltrato y abuso, pero quién es el adulto referente estable, afectivo, que puede, quién no, ir logrando movimientos. Mayoría absoluta de mujeres, de niñas. De niñas, sí. Si bien adolescentes, ayer decían entre 13 y 15 es el aumento, también hay niñas, sí, sí, y niñas pequeñas. ¿Pequeños? ¿Pequeños de qué edad? El año pasado algo se dijo de alguno de preescolar. Oh. Tremendo. Sí. Temas duros y que además tú estuviste... Algunos, por lo menos detectados. No, está bien. ¿Y esos niños son tomados por el Estado? ¿Qué seguimiento tienen? Cuando sucede y hay que separarlo, pasan a INAU o a una familia y sí, se sigue, hay otros equipos, hay otro equipo principalmente en Montevideo y otros que van trabajando el seguimiento. Y el seguimiento siempre viene o porque INAU los tuvo que tomar en amparo por la situación familiar, u otros en los que los seguimientos vienen a través de lugares donde se insertan. Claro. Porque estos niños tienen que volver a la educación si la dejaron, o continuar con la misma si no la dejaron, o trabajar en club de niños y todo eso, van haciendo un seguimiento de la familia y ver qué es lo que va pasando. Margarita, cuando ayer presentaron que eran 346 casos, ¿no? Son casos que ya vienen trabajando, pero dentro de esos hay 169 nuevos, sí. ¿Es así? Sí. Bien. Tú trabajaste en una investigación sobre el análisis de las respuestas al test de pata negra, que sí. Te vas a explicar ahora qué es, en niños y niñas víctimas de maltrato, ¿no? Y sobre todo, además, me imagino que, no sé si trabajaste con chicos en época de pandemia. ¿Y cuáles fueron las principales, digamos, descubrimientos o confirmaciones de esta investigación que tú realizaste? Vamos por parte. El test de pata negra es una técnica proyectiva que muestra láminas y los niños hacen historias con esas láminas. En general, todo el mundo pone de sí en lo que hace y muestra cosas de uno. No hay forma de no hacerlo. Y a veces hay que interpretarlo o buscarle la vuelta y bueno, para eso estudiamos. Pero hay un punto en que, tanto por trabajos argentinos se plantea de que todo niño que fue maltratado, de alguna manera maltrato generalizado, así, ¿no? Sin definición, sin especificar, la idea es esa, lo va a mostrar a través de sus producciones en una técnica que muestra una lámina, en este caso pata negra es un chanchito en diferentes actividades, y va a mostrar cosas de su vida cotidiana, de su pensamiento y de algunas cosas que les pasan. Y ustedes, detectaron que la dificultad, porque además está hecho en un podcast, como el resultado, a grosso modo, ¿no? Sí. Es muy difícil detectar en edades tempranas, sobre todo, cuando pasan casos de abuso sexual o de maltrato, ¿no? Sí, pero ¿cómo se puede detectar? Hay una de las cuestiones que también, obviamente no son todos los casos, volvemos a lo mismo, es una cuestión realmente muy singulares, niño a niño, pero hubo un tiempo en el 2021 que en mi clínica aparecieron niños muy pequeñitos de 2 años y diciendo, me tocaron en tal lado, lo dicen, se señalan, se muestran, cosa que a mí me llamó la atención porque no era algo que se veía mucho, en general en más grandes sí, pero no en tan chicos. Y creo que hay un trabajo muy importante, por lo menos eso fue lo que hablé con algunas personas que trabajan mucho en primera infancia, de los CAIF en empoderar gurises y en, de alguna manera, trabajar derechos para que, bueno, eso, puedan decirlo. Y lo dicen, más allá de que lo jueguen y de que en los casos esos que yo vi también lo jugaban, pero aparecía dicho. Eso me llamó la atención. ¿Hay diferencias cuando se trata de niños que son maltratados, de niños que son abusados? Sí. ¿Y cómo se expresa? Eso va un poco
también volvemos a la singularidad, pero el maltrato es una cuestión de que sí habla de una humillación, de una situación muy compleja con respecto a cómo se siente un niño cuando el poder absoluto de otro lo golpea o lo pone en penitencias exageradas, o bueno. En un abuso el poder es mucho mayor, porque además el niño no necesariamente sabe de sexualidad todo lo que tiene que saber, entonces es como una cuestión muchísimo más invasiva, aunque no se llegue a una violación, es mucho más invasivo porque estás hablando de algo de que le pasa al niño, no sabe qué le pasa y no puede unirlo a sus conocimientos. Entonces, eso hace de que el chiquilín se sienta realmente avasallado. Entonces, bueno, genera en él muchísima más, por momentos, depresión, muchísimo más desconocimiento, y lo que creo que en la base de todo, más allá de que muestre como síntomas, es el desvalimiento, el desamparo. Algo se me viene encima, me pasa, y no estoy entendiendo qué me pasa. Claro, Margarita, en parte del trabajo decía que se expresa como una especie de agresividad o de violencia de los niños. ¿Esto es a veces así? Sí, muchas veces sí. En general, cuando hay demasiada violencia, hay que buscar en sus vínculos con padres, con adultos, hay que buscar si no hay violencia atrás a nivel familiar. Pero tampoco no hay un síntoma claro que vos digas, por lo menos dentro del maltrato en general y físico o emocional, que uno pueda decir es esto, porque algunos se ponen agresivos porque les van a hacer un hermanito. Claro. Entonces, pero hay que si es un síntoma que uno mira, o por lo menos que es el gran apoyo que hay en esto, es las maestras que están muchas horas. Entonces ellas conocen a sus niños y más o menos pueden decir, bueno, acá hay algo y vamos a buscarlo, o hay otra cosa, es que lo explique, un duelo o importante, un enojo. Se sale de esto, cuando un niño es abusado, es maltratado. ¿Puede revertirse, digamos, me imagino que la herida queda, pero... Sí, claro. La herida, ¿pero se puede salir? Sí. Sí, yo creo que nosotros trabajamos para eso. Digo, si no hay la esperanza de que se pueda salir, no tiene sentido para mí, pero esto sí que es una opinión personal. Salir, se sale. En algún momento esto, con trabajo desde muchos lados, para mí eso es lo importante. Hay que pensarlo desde una cuestión de un trabajo en red. No es terapia solamente, no es psiquiatra si se necesita, es todo el sistema. Quiero decir, los jugadores... no sé, el equipo de fútbol, la gimnasia, la escuela como parte importante. Hay como un montón de otras cosas, el barrio, la iglesia, lo que se encuentre, realmente lo que haya en que el niño participe, también ayudan como sostén para poder salir y ver que, bueno, hay otro tipo de vida, de que se puede llevar otras cosas y de que él no es, que hay gente que lo quiere y que lo sostiene. Claro. Porque a veces uno... Por eso, de alguna manera, es responsabilidad de todos. No es porque yo deje de pegar, sino porque también está como vecina, aunque no sea la psicóloga, de pronto charlar con él, no sé qué, hablar de cualquier cosa. El tema que primero hay que reconocerlo. Es bastante difícil, sí. El Estado, y ya con esto cerramos, vos que estás en la CONAPES, ¿está dando esas respuestas a estos chicos, que por lo menos a los que les llegan los casos? Faltan respuestas desde todo punto de vista. Ahí, ayer se habló bastante de las dificultades presupuestales en todo el Poder Judicial, en ACE, en esto, en lo otro. ¿Hay cosas que se están haciendo? Sí. ¿Hay mucha gente que trabaja? Sí. Pero también faltan recursos humanos, recursos económicos, recursos de muchos tipos. Son niños. Y esto es un trabajo complejo en el sentido de que si no hay una red y es mi paciente, no importa en la institución que esté, también yo tengo que salir a buscar dentro de las horas de trabajo, y a veces no hay que hacer muchos más pacientes, dentro de las horas de trabajo, ir a hablar con la maestra, sentarse y planificar algo, no es hola, ¿qué tal, cómo andás? Es también sentarse a hablar cómo podemos colaborar, qué es lo que podemos hacer cada uno desde su lado. Eso lleva mucho tiempo. Y entonces es por un niño, entonces a veces está.
Pero a mí, por otro lado, no es por un niño, porque esto también, él tiene pares que pueden padecer la situación de este niño, o yo qué sé, eso, hay muchas cosas que puede ser, no es solo uno. Igual por uno vale la pena. Sí, claro. Margarita Fraga, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti, la verdad, gracias. Y nosotros ahora seguimos desde exteriores y recibimos con muchísimo gusto a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar, y el sol de este viernes así lo anuncia. Vamos a tener una jornada preciosa, y es preciosa para la lectura al aire libre. Y vamos a hablar de libros, porque vamos a hablar de una presentación, se llama La insurrección de la inocencia, es parte de la editorial, de la colección de la editorial Tusquet, y estamos con Isabel Prieto Fernández, la autora de esta insurrección de la inocencia. Es una periodista que escribe sobre otra periodista, porque Isabel además la conocemos, es periodista. ¿Qué pasa con Amalia Gutiérrez? Y bueno, y Amalia anda por caminos de investigación, y así como en Identidades en Juego, que es la primera novela de Amalia, ella comenzó a mostrarnos a nosotros lo que hacía. En La insurrección de la inocencia, ella se topa con dos casos que en algún punto se van a juntar, y bueno, y vamos por ahí a ver, le tocó un caso que tiene que ver con el pasado reciente, que tiene que ver con alguien que aparentemente habría sido un integrante del MLN, y entonces por allí vamos a tener también un poquito de la historia de lo que fue esa organización, de la historia de una de sus columnas, que era El Collar. Y bueno, y le tocó investigar eso a Amalia junto con otro temita que se le va a entrecruzar ahí. Empieza en 1979 esta novela, que bueno, además discurre por la pandemia en el medio y por las relaciones de la familia. Exacto, por la pandemia, por las relaciones de la familia, por las relaciones que había, por las distintas relaciones que había en la pandemia también, porque, por ejemplo, por ahí van a ver que el esposo de Amalia, Esteban, él va a un boliche que está completamente liberado, y Amalia lo piensa y dice, pero el boliche donde él juega al casino está liberado de pandemia, ¿no? Entonces, claro, la historia también es mostrar la sociedad. Mostrar nuestra sociedad. También habla de lugares como del camino de la ruta que nos lleva de Montevideo a Canelones, por ejemplo, cómo se ha extendido el cordón urbano o el área metropolitana. Y bueno, y es un poquito que... Pero esto es una novela negra y tiene misterio también, ¿no? Por supuesto, tiene misterios, que son esa investigación que Amalia hace, porque Amalia es contratada para investigar un crimen a un torturador, un asesinato a un torturador, del cual queda como culpable un exintegrante o un integrante del MLN, digo. Entonces, que había estado detenido por el MLN. Entonces, la historia comienza en 1979, se traslada después al 2012, que es cuando distintos integrantes hacen contacto nuevamente, hasta sin querer, aparentemente, o sí. Y después sigue a nuestros días, ¿no? O a ese 2019 pandémico. Es muy atrapante y es fácil de leer, se lee muy rápido en este ratito que hemos tenido para meternos con ella. Muchísimas gracias, Isabel. Por supuesto que está en las librerías, y además esta novela promete, porque promete seguramente trascender. Así que vamos a estar atentos, Pilar.
Bien, muchísimas gracias, Luca. La insurrección de la inocencia, allí queda la invitación. Y vamos ahora con otro tema, porque ustedes saben que la Intendencia de Montevideo declaró como ciudadana ilustre de Montevideo a Nélida Chela Fontora en homenaje a su larga trayectoria de lucha y solidaridad. Oriunda de Tranquera, se unió a los 13 años al Partido Socialista de Pueblo Constitución en el departamento de Salto, donde inició su activismo político. En primer lugar, un agradecimiento inmenso a la intendenta compañera Carolina Cose, no solamente por esto, sino que lo primero fue el memorial en las cuales estamos todas las expresas políticas y todas las mujeres que lucharon acá en el Uruguay. Esto es un reconocimiento no a mí, es un reconocimiento a quienes pasamos hambre, a quienes vivimos donde el Estado no se hizo cargo, es a las mujeres de los cañaverales que hasta el día de hoy siguen sufriendo las mismas condiciones, o quizás peor, con un teléfono, pero peor de lo que vivíamos nosotros en la explotación. Esto es un reconocimiento a la gente de abajo, porque de ahí salí yo. Yo tengo a mis nietos que son militantes y que son jóvenes, y soy muy amiga de toda la juventud de las facultades, en el cual siempre me acompaña, y yo siempre digo que la memoria no va a morir porque están los jóvenes que la están llevando adelante. Toda esa lucha que nosotros tuvimos, todo lo que pasamos en el terrorismo de Estado y en la dictadura cívico-militar, esa memoria la están llevando los jóvenes. Bien, hasta aquí llegamos entonces en esta edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva y nosotros volvemos a las 13:30 con la actualización informativa 19 y este informativo el próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad y ya con la vuelta de Josema Caraballo. Pasen muy bien, buen fin de semana.